En este nuevo episodio de la semiología de la vida cotidiana vamos a hablar acerca de la teoría de Barthes sobre los mitos que forman parte de la sociedad y en muchos casos los tenemos naturalizados. Roland Barthes fue un crítico, semiólogo y filósofo francés que se destacó en su trabajo con textos acerca de la lingüística, la comunicación y la cultura de masas, la filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Uno de sus trabajos más reconocidos fue el libro Mitologías. Él señaló que la razón que lo llevó a realizar estas reflexiones fue un sentimiento de impaciencia frente a la naturalización hecha por actores como la prensa, el arte, entre otros. Explicación del mito barthesiano. Barthes se encargó de analizar los sistemas culturales tomando como punto de partida a Saussure. Específicamente en su libro Mitologías, él hace la crítica, con una perspectiva desde la ideología, ciertas costumbres que están establecidas en la sociedad y recalca que no son inocentes. Además, también resalta que esas costumbres solo tienen sentido en ese momento y lugar. Para explicar que es un mito recurre al origen griego de la palabra mitos, que significa relato o cuento. De esta secuencia logra interpretar que el mito es un habla, es decir, un mensaje que va a tener una forma y un contenido que funcionan juntos, y no solo es verbal, sino que puede haber o incluye las imágenes, la publicidad, el deporte, el cine, etc. Entonces podemos decir que el mito se define por los significados o relatos construidos alrededor del objeto de estudio. Además de que el mito es un sistema de significación, es decir, que los mitos no son algo externo, sino que son históricos. Como dijimos anteriormente, el autor parte de la base que planteó Saussure, el significado y significante que denomina Barthes como el primer sistema semiológico con forma en el sentido. A partir de esto, Barthes estableció que el mito es un sistema semiológico segundo, y en ese sentido pasa a construir una forma, el significante del mito, y lo que se agrega es el concepto, que sería el significado, lo que se forma alrededor del mismo, y así se obtiene la significación del mito. También el mito deforma en cierta manera al objeto, pierde algunas características y obtiene otras nuevas. Hoy vamos a hablar del locro como una comida tradicional argentina, especialmente asociada a la fecha patria del 25 de mayo y el 9 de julio. Empecemos por el principio. Según el diccionario de la Real Academia Española, el locro es un plato de carne, papas, maíz y otros ingredientes, usado en otros países de América del Sur. Es una especie de guiso espeso que solían consumir los quechuas del Imperio Inca, en la región donde hoy se encuentra Bolivia y el norte de Argentina. Se preparaba antes de la conquista española de América. Con la llegada de los europeos en 1492, se incorporaron nuevos ingredientes provenientes de Europa y se introdujeron cambios en la forma de preparar los alimentos y las técnicas de cocción. En la primera mitad del siglo XIX, el locro era una comida habitual. Tanto las sopas como el locro se servían como primeros platos del menú, que también incluían carnes blancas y rojas. Con el paso de los años y el avance de la migración hacia Argentina, el locro fue perdiendo su carácter cotidiano. Sin embargo, en la actualidad es considerado uno de los platos más tradicionales y aceptados culturalmente. El gobierno argentino publicó un artículo donde destaca que el locro es un alimento elaborado con ingredientes típicos y que además reúne a las personas en un ritual folclórico. En este sentido podemos decir que al locro, según la teoría de Barthes, se lo puede considerar como un mito ya que es una comida. En ello toma su forma, que está establecida en la sociedad argentina como algo tradicional, natural e incuestionable, sin saber que en sus orígenes era un alimento tradicional de la cultura autóctona de América Latina antes de la conquista. Hay una intencionalidad oculta, ya que un plato típico de la cultura de pueblos originarios, que fueron sometidos por el Imperio Español, se naturalizó como un símbolo de argentinidad, y ahí entra su concepto, colaborando con la construcción de identidad del Estado-Nación argentino. Y en eso va la significación que hace al mito, y que funciona junto a otros símbolos patrios que pueden verse en fechas históricas como construcción cultural. Además, a medida que evolucionó la sociedad, cada familia fue transformando y adaptando la receta a sus necesidades y gustos personales. Sumado a que, en muchos casos, son recetas que pasaron y pasan de generación en generación. En muchos casos ni siquiera se conoce o se tiene una idea general de la historia del locro y de dónde nació, a la vez de que se lo incorporó como algo propio de la cultura argentina y que es sumamente común en épocas festivas como la analogía de la unión, la memoria y la celebración en conjunto, de gran trascendencia en fechas como el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, 9 de julio, Día de la Independencia, y en definitiva, otorgándole al objeto en sí un nuevo significado.
Como conclusión, podemos decir que existen muchos mitos arraigados en las culturas y sociedades que aceptamos como propios y naturales. Son construcciones históricas cuyo significado puede transformarse con el tiempo. Hay una intención de naturalizar ciertos aspectos que en realidad responden a la ideología dominante y a las decisiones políticas. La teoría de Barthes nos ayuda a comprender cómo se construyen estos mitos, considerando su significado y los cambios que pueden sufrir al modificar su sentido original. Como bien expresa el autor, el mito transforma la historia en naturaleza.